Listo, amigo. Dame un segundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Amigos de las redes sociales, conectándonos esta vez a una vez más de la transmisión de Census de Noche. Bien, el día de hoy tenemos un gran invitado, una gran personalidad y amigo mío, el contador maestro Vicente Ortiz Justis, el cual me encantará presentar. Es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, la ESCA. Es licenciado en Derecho y tiene la maestría en Derecho Administrativo y Fiscal, egresado de la Barra Nacional de Abogados. Contador certificado de la especialidad de fiscal por la Academia Fiscal Mexicana, Colegio de Especialistas Fiscales, de la cual también ha sido presidente. Tiene estudios de Derecho Internacional en la Universidad de Camerino en el país de Italia. Es máster en Dirección de Negocios por la Confederación Mundial de Negocios, miembro de la Academia Fiscal Mexicana con el cargo de presidente del Consejo Directivo Nacional desde el 2012 y hasta el 2014. Miembro del Consejo de Expresidentes de la Academia Fiscal Mexicana, la cual presidió en el 2015. Miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Colegio Regional en Hidalgo, AC. También es miembro de la firma internacional UCIC S Global. Socio de la firma Justice Malagón y Asociados. Y bien, pues un gran amigo y es una personalidad con nosotros, es alguien que ha estado dando varios cursos con nosotros, que ha estado en capacitación en esta casa capacitadora Census Consultoría y Capacitación. Muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy con el tema Historia de la contabilidad en México. Y creo que nada más en México, sino vamos a abordar otros temas. Pero antes de iniciar con este programa, amigos, ojalá nos puedan ayudar a replicar en sus redes sociales para que lleguemos a más contadores, a más personas, para que nos escuchen, bueno, con algo sobre la profesión. 25 de mayo, muy cercano del Día del Contador. Y bien, también hemos querido presentar esta emisión más de Census de Noche. Y antes de iniciar la conversación, maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, pues un placer, maestro, querido Antonio, pues es como siempre una gran satisfacción estar contigo y con toda la comunidad y la gran familia Census y bueno, pues que se vayan incorporando, que amen esta profesión y que Census sea más grande cada día y que estemos una familia que, bueno, pues sea más grande que el COVID, ya tengamos presencia mundial, Chihuahua. Y mira que se expandió muy rápido. Sí, hombre, pues Hablando así que nos expandamos igual. sobre ese tema, maestro, quisiera hacer una pregunta en particular. Yo sé que es por su experiencia, vivió en algún momento las crisis que se tuvieron en el pasado, en el 94, más atrás. Algo que nos gustaría que nos compartiera cómo vivió en ese momento, qué hicieron las empresas, qué tomó el gobierno en ese entonces como medidas y qué nos podría compartir en este momento que estamos no en una crisis similar, porque podría ser muy distinta, sin embargo, sí estamos en crisis. Bueno, mira, hay que entender una cuestión, y lo he platicado ya en muchos foros. Si bien es cierto que hemos tenido muchas situaciones, desde Juárez, la peste negra y otras circunstancias, en 1976 una inflación terrible que cada mes aumentaba el salario mínimo, la crisis del 94, la crisis de diciembre, y así nos hemos ido durante muchos años, pero hay que entender que esta experiencia que estamos viviendo es sin igual. Ninguna generación que viva el día de hoy tiene la suficiente experiencia para enfrentar una situación que ha sido mundial y una verdadera cuestión mundial, porque históricamente todos los acontecimientos que han pasado, como en Europa, pues han sido de Europa, aunque ellos decían todo el mundo, pero todavía ni conocían América, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente ahorita sí es una verdadera situación mundial en la cual, pues hay una frase antigua muy vieja que decían, ahorra por cualquier cosa. Lo malo es que ya nos llegó la cosa y no tenemos dinero ahorrado y el dinero ahorrado a lo mejor no alcanza por los tiempos en que esto está avanzando y se está complicando.
Yo creo que hay que hacer, el consejo que yo les doy es una estructura de costos, una programación de gastos más estricta, de acuerdo a las características, una verificación realmente de las necesidades prioritarias para poder establecer mecanismos financieros que puedan darle una vida de rescate en lo que hay un periodo de recuperación, porque este problema de COVID-19, pues independientemente de la cuestión del virus, ha generado dos espectros, entendido por espectro, una onda que lleva a más allá del acontecimiento. Son dos espectros, uno el miedo y el otro el económico, y el económico nos va para rato todavía, aunque esto ya terminara el 30 de mayo, como dicen que es cuando ya está extendido ahorita toda la cuestión de la fase 3, pero pues aunque terminara, en el supuesto caso de que tajantemente terminara el 30 de mayo, el efecto económico todavía perdura, entonces hay que presupuestar, analizar, costear, ver situaciones prioritarias. Cada empresa, cada ente económico tiene características individuales. Ahorita nosotros, tú y yo y todos los que nos dedicamos a la capacitación podemos estar ofreciendo cosas ahorita en línea para ofrecerles capacitación, ofrecerles información, que esa es nuestra obligación como comunicadores en esta crisis, porque lo pueden estar viendo en su casa y poder auxiliarlos en ese momento. Pero es lo único que podemos hacer. La realidad es nada más darles consejos estratégicos financieros para ir mediando la situación, pero ni siquiera nos podemos proyectar. Puede haber una extensión. Es una experiencia nueva para cualquier generación, inclusive para los que ya estamos más para allá que para acá. También es algo nuevo, nunca lo habíamos vivido. Yo lo digo en plan de broma. ¿Qué nos falta para vivir una película zombie? La verdad. Entonces es una situación comprometida, pero ni modo. Hay que analizar costos, gastos, presupuestos, prioridades económicas, y es una situación que todo ente económico, llámese persona física, llámese humano de a pie, llámese empresa, tenemos que hacer. No puedo decir otra cosa porque al final de cuentas esto es un fenómeno. Bien, maestro, pues muchas gracias por esa parte que nos comenta. Y ahora sí, en el tema que lo hemos invitado con esta parte de la historia de la contabilidad en México. Amigos, ahorita que se están interactuando con nosotros por la red social de Facebook, comentarles, bueno, el día de hoy tenemos al contador, abogado y maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, con estudios de Derecho Internacional, el maestro Vicente Ortiz Justiz, que hizo el favor de acompañarnos, un gran amigo también en particular, que así lo considero. Bien, pues platicarnos el día de hoy la historia de la contabilidad en México, y seguramente, Vicente, te vas a ir mucho más atrás, me supongo. Coméntanos dónde existe la contabilidad, cuándo fue la creación, cómo llegó a México, cómo ha sido todo este panorama hasta llegar a los tiempos del día de hoy, que, bueno, la gente que apenas está egresando, perdón, conoce la contabilidad más digital, y bueno, pues ya no le tocó la parte de llevar y traer libros como tal vez en su momento fue. Pues mira, es amplio lo que vamos a platicar. Me emociona mucho tu invitación porque sí, efectivamente los jóvenes, pues como también ya necesitan trabajar, ya prácticamente estudian la parte operativa y a veces se pierden de algo que es maravilloso, esta bellísima profesión tan enorme y tan grande como el propio tiempo que el hombre ha sufrido o que ha vivido a través de su existencia. Y déjame empezar un poquito con un antecedente para después llegar a los momentos actuales. Imagínate tú que pues el hombre desde las épocas cavernales ha tenido que guardar mercancía, cazaban, guardaban, controlaban, y ya existían en diferentes lugares del mundo ciertas pinturas rupestres donde se reflejaba el asentar de los comestibles en cuevas guardadas. O sea, ya se pensaba en controlar, en asentar, en sumar, en cuantificar, en la forma más precaria que tú quieras. Pero bueno, eso estamos hablando de la época prehistórica. ¿Qué es la prehistoria? Antes de la escritura. La historia es cuando ya es después de la escritura.
Antes de la escritura solo podíamos encontrar vestigios rupestres que ya también, ¿por qué? ¿Por qué los encontramos y podemos decir que es parte de la contabilidad? Porque el trueque, la necesidad de las mercancías, la necesidad de comer, ha habido siempre interacción, intercambio, trueque y todo desde que el hombre existe. Eh, Voy a enunciarte una frase de una recopilación de un libro de cocina del virreinato que escribió Sor Juana Inés de la Cruz, que decía: la historia del ser humano va acompañado del progreso, conocimiento y la historia de su gastronomía. Pues así como ella lo dice, diciendo que el ser humano ha comido y ha tenido que evolucionar históricamente desde la alimentación, desde todos los platillos virreinales, prehispánicos y etcétera, pues también el comercio ha acompañado a la propia existencia del hombre. Entonces podemos encontrar vestigios desde lo más antiguo que puedas ubicar al ser humano, pero como son vestigios, no son algo que en el aspecto prehistórico no se puede decir que es historiográfico, puesto que solamente son interpretaciones de cuestiones supestres, pero sí podemos irnos ya al mundo de la historia, donde ya la escritura ya nos dice muchas cosas, y me quiero remontar a Egipto. En Egipto asentaron sus movimientos contables en papiro, con una escritura, eso sí, medio hierática, así se conoce, escritura hierática, que hasta la fecha es difícil descifrar, pero asentaban ya su información contable en esos papiros los egipcios. Los helénicos, el mundo helénico, fueron unos primeros sitios griegos que desarrollaron una técnica contable por los controles de sus grandes tesoros. O sea, la necesidad de que no les robaran, de cuidar sus tesoros, de cuidar toda aquella recopilación de los grandes saqueos, de cuando te posesionaban de algún imperio, de algún reino, pues adjudicaban todos sus bienes y había que haber un recuento para evitar robos. Entonces iban perfeccionando esos registros, esos controles, ese asentamiento de la información. Entonces ya traíamos esa necesidad de empezar a sofisticar todo lo que es un registro, un asentamiento, una contabilidad. De ahí podemos decir que los banqueros griegos llevaban fundamentalmente dos libros. Un libro que se llamaba de los clientes y un libro diario. Eran sus dos libros, y por su orden de limpieza y de pulcritud, y desde ahí se veía la escritura divina que tenían los escribanos de aquel entonces, de los banqueros griegos, que la ley les dio como un valor de prueba principal en cualquier confrontación jurídica que se podía presentar en aquel entonces. A ese grado ya empieza a tomar fuerza todo lo que es el registro contable. Ya estamos hablando de libros, libros que podríamos decir que en los términos actuales sean en aquel entonces lo que antes de 1500 se conocía como libros incunables, porque todavía la imprenta no subsistía, no existía. Esos libros eran una recopilación diaria de cientos de registros que se iban empalmando progresivamente en escritura y se iban enlazando para que no se desparramaran, no se perdieran, y digamos que ese es el antecedente del libro, no el libro de imprenta que después de 1500 ya con Humboldt y con Gold y muchos personajes de aquel entonces se fue generando lo que es la imprenta y el libro actual. Eran libros, en aquel entonces se conocen como libros incunables. Pero lo importante es que este mundo de los banqueros griegos dieron el inicio ya de una estructura por necesidad de generar libros, libros de registro. Después de ahí nos podemos ir con los romanos, que toman experiencia de ellos y ellos tienen un libro, generan un libro de ingresos y egresos. Era tan perfecto que los historiadores ya le atribuyen los principios de la partida doble. Desde aquel entonces, desde los romanos, ya consideraban el mecanismo de ese asentamiento, la teoría de la partida doble, que vamos a hablar de ella más adelante, pero que es el efecto causa y efecto que conocemos en la actualidad. Bueno, ya me voy un poquito más ya a épocas más recientes para no cansarlos con algunos aspectos, solo quiero transmitirles que ya venía una secuencia progresiva
como todo en la vida, como en la historia, las generaciones van evolucionando y van generando situaciones más interesantes, más complejas, como las propias necesidades se van presentando. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a Italia al año de 1494, donde un personaje de una orden franciscana, Fray Luca Bartolomeo Pacioli o Luca de Borgo, que nace en San Sepulcro en 1446 y han escrito en internet que muere el 19 de junio de 1517 en San Sepulcro. La verdad es que no es así. La internet ahí no sé por qué jugó. Porque quien busque la historia va a pensar que ahí falleció también en su tierra natal. Pero hay que recordar que no se encuentra su tumba. Entonces, la estatua que tiene Fray Luca Pacioli, considerado el padre de la contabilidad, está en su tierra natal, San Sepulcro en Italia, el norte en la Toscana, pero realmente se sabe que murió en Nápoles. ¿Por qué en Nápoles? Porque tanto en Florencia y en Nápoles convivió con su gran amigo Da Vinci. Ok. Y ¿Visitaste la entonces, tumba cuando estuviste allá en Italia? fíjate que, ahí te va, buena pregunta, fíjate que cuando fui a Italia, pues yo pensé que al igual que en México, llega un mexicano, le preguntas quién es el padre de la patria, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues voy inclusive a iglesias jesuitas, iglesias agustinas, franciscanas, y crees que nadie sabía quién era Fray Luca Pacioli. Fue un peregrinar y hasta que en la Universidad de Camerino, en la materia de Derecho Comercial, enfocan como parte del control del comercio a Luca Pacioli. Le dije, por fin, hasta que en un lugar lo conocen en su propia tierra. Y tan es así que su única pintura de su rostro y su imagen está en el Museo de Nápoles. Es el único lugar donde encuentras una pintura hecha por a un pintor que ahorita no me acuerdo su nombre, pero que es la única pintura que prevalece o que se conoce realmente de Luca Pacioli. De ahí se han desprendido las estatuas y otras imágenes que se van creando, pinturas que se han creado posterior, pero no había un conocimiento. Yo te puedo decir que es un fraile, al decir fray, ya quiere decir que es franciscano. Entonces es un monje franciscano, pero que tiene una forma en que destacó. ¿Cuál destacó? Pues con Leonardo da Vinci, que fue realmente su tutor, su compañero. Tan es así que una de las grandes cosas que hizo es que escribió en lo que viene siendo para nosotros los contadores el libro de la suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad, que es con el libro de la teoría de la partida doble con el que nace el concepto de contabilidad y teoría de la partida doble con la que ya se vive la contabilidad moderna. Sin embargo, él tiene dos libros más, posiblemente más importantes, que era como para que lo ubicaran más históricamente, como es la Divina Proporción Matemática, que está ilustrado precisamente por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci le hizo todas las ilustraciones y el apoyo matemático que necesitaba este personaje que es Luca Pacioli. Posteriormente, ya habiendo escrito el libro de la contabilidad, por decirlo de esta manera, el de suma aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad, y el libro de la Divina Proporción, también escribió un libro que se llama Dividibus Quantitatis. Es dicho en latín que se refiere al poder sobre los números. Y esos personajes, tres libros, son los que trascendieron a nivel mundial, sobre todo en la Divina Proporción, pero el de la suma y de aritmética es lo que le da vida y se considera que a través de esa edición a Luca Pacioli, el padre de la contabilidad, sale su publicación un 24 de prácticamente de octubre de 1994, sale su libro o sale la edición que se podría decir principal o primera de su libro. Posteriormente hubo otras ediciones, otras editoriales de Panini, Pagliazzi, que sacaron esa editorial, pero en esencia en 1494 surge como el inicio de nuestra contabilidad que actualmente nos rige en,
en la historia, y puedo decirles a todos nuestros jóvenes amigos que esa teoría de la partida doble, con todo y las reformas fiscales y cambiantes, la teoría de la partida doble sigue vigente desde 1494 a la fecha. Y bien, pues no nos vamos a cansar con esa época. Tenemos que aterrizar toda la historia ya en nuestro país. Y para que vean lo importante y lo grandioso que es nuestra divina profesión, que yo adoro mucho esta carrera, porque pues yo creo que al igual que a todos los contados que nos escuchan, pues ha sido una forma de vida, nos ha dado de comer a todos y de alguna manera nos ha permitido tener un conocimiento del mundo que vivimos. Tiene una amplitud enorme de oportunidades nuestra profesión, bendita carrera. Pero bueno, pues vamos a recordar el mundo prehispánico, ese mundo prehispánico en que México ya teníamos antecedentes de lo que podría decirse la hacienda pública mexica. ¿Puedes creerlo? Ya existía una hacienda pública mexica en la que la regía lo que vendría siendo un rey, que para nosotros es el güey Tlatuani. Y déjame aclararte, güey, Huey, Tuatani, por aquello de cualquier mala interpretación del concepto. Una Ajá, pregunta. dime. Entonces, en México, antes de la llegada de los españoles, ya se llevaba un registro contable, es decir, México ya tenía de una u otra forma, de manera prehispánica, llevaba la parte de la contabilidad. Sí, y Huey Tlatuani, que vendría siendo el Estado, el presidente, por decir lo que sería ahora, tenía una máxima autoridad fiscal que se llamaba Sigualcoatl. Y ese Sigualcoatl recaudaba todo lo que era el tributo y lo llevaba a lo que vendría siendo la tesorería de ahora y se llamaba Petlacalco o Petlalcali, Petlalcali en singular y Petlalcalco en plural. ¿Por qué? Porque había muchos lugares, de acuerdo a la gran extensión de los mexicas, de los aztecas, pues lograron, ya sabes, someter a muchas regiones, llegaron hasta Centro y Sudamérica, y había centros de recaudación, vamos a decir, tesorerías. Entonces, por eso es Petlalcalco, pero en singular era Petlalcali, que vendría siendo la tesorería o donde se guardaba todo lo recaudado en el mundo prehispánico. Y bueno, ahí está un antecedente de que ya teníamos una estructura. De ahí, por eso, cuando yo te hablo ya ahorita en el mundo hispánico, yo no hablo, y eso lo hago hincapié, no hablo de conquista española, yo ya te hablo de invasión española, porque ya vienen a un mundo que ya tenía una estructura, con sus aciertos, con sus defectos, como cualquier país de este mundo, ya tenía una estructura. Entonces, una vez que llega la invasión española, partiendo de una fecha, digamos que la toma de Tenochtitlan, que se da el 13 de agosto de 1521, se empieza a instituir la Real Hacienda Castellana, en donde se asentaban todos los tributos, entre ellos el de mayor recaudación, que se llamaba la alcabala, que era la tasa de las transacciones. Si lo quieres ver así, era como el impuesto sobre ingresos mercantiles que antecede al IVA. Ajá. Podríamos decirlo así, porque no es el IVA, porque el IVA tiene una mecánica de acreditamiento y todo, y el impuesto sobre ingresos mercantiles es el que se pagaba por adquirir un bien, o sea, y lo recaudaba el que lo vendía y lo entregaba a la autoridad. Entonces, esa era la alcabala, el impuesto tasa sobre las transacciones. Sin embargo, se registra que a pesar de que la alcabala era uno de los principales impuestos de recaudación por todo lo que se traficaba o se comercializaba en aquel entonces, la Nueva España, América, y el envío y regreso a la corona española, hubo un momento en que precisamente gracias a los registros contables, gracias a esos asentamientos, pues México, digo, al final de cuentas tenemos una buena famita del alcohol, pero pues llegó un momento en que se recaudó más por el impuesto al pulque que por las alcabalas. Así nada más queda como un antecedente. Pero Que bueno, sigue siendo muy parecido al IEPS, ¿no, maestro? Porque al final también el IEPS que
recaudan para la parte de alcohol y Sí, nada cerveza, más que ejemplo. digamos que la supremacía la lleva el ICR y el IVA, el 10 va muy apegadito, pero va en un tercer lugar. Y aquí no, aquí el impuesto al pulque llegó a ser una recaudación como que fue el primerito en algún momento dado, según los libros antiguos que se conocen y que están en los archivos históricos de la nación, hablan de que el impuesto al pulque, pues con todo el efecto tradición y su exportación a Europa, pues llegó un momento que se recaudó más que con la vila alcabala, que era algo importante. Y ahí te explico más adelante lo que significa alcabala, pero me quiero ir a 1531 para que la gente se vaya dando cuenta en que empiezan a generarse las estructuras. Entre ellos hay una ordenanza que da la instrucción de lo que deben de hacer los oficiales de la Nueva España, en donde se dice que toda la recaudación deberá depositarse en un arca con tres cerrojos, o sea, un arca que tenía tres llaves diferentes que estaban en posesión, fíjate, de un tesorero, de un factor y de un contador. Los ingresos y egresos se registraban en un libro, los tres lo hacían en forma por separado, pero registraban, cada uno registraba lo mismo, o sea, había para cotejar entre los tres personajes funcionarios sus registros. Por eso en 1605 se crea el Tribunal de Contadores y era el que revisaba las cuentas de los tesoreros, de los contadores y de los factores. Y si había discrepancia, pues ya se armaba el asunto. Si encuadraban y en el recuento físico estaba lo que decían los tres, pues no pasó nada, ¿verdad? Pero a pesar de que existía el Tribunal de Contadores y que revisaban a estos tres funcionarios, pues después en 1609 empieza a sofisticarse la situación y se crea un cuerpo colegiado de auditores de la corona. Y estos personajes revisaban no solamente lo recaudado, sino todo lo relacionado con la Real Hacienda Castellana impuesta aquí en México. Y ahora sí, te explico, la alcabala es un tributo que era un tanto por ciento sobre 100, o sea, un tanto por ciento que se pagaba de precio de las cosas que se vendían. Por eso digo, tiene una similitud con el impuesto sobre ingresos mercantiles, que es el antecesor del IVA. O sea, el que se cubría hasta 1978, el impuesto sobre ingresos mercantiles, cuando surge el IVA y que todavía se empieza a cubrir los años mal por el vacation legis del IVA, que realmente entra en vigor el 1 de enero de 1980. 80. Entonces, el alcabala era el tributo de un tanto por ciento que se pagaba el precio de las cosas que se enajenaban. ¿Qué significaba alcabala? Decía al que vala, algo que valga, y de alguna manera su mecánica era parecida a ese dichoso impuesto sobre ingresos mercantiles. Sin embargo, realmente el principal impuesto de toda América fue decretado por Fernando V en 1504, que era la Quinta Real. Esa Quinta Real quería decir todo lo que saqueaban, oro, plata y cualquier riqueza que explotaban de México y llevaban a la corona, tenían que pagar un impuesto a la corona de la quinta parte de lo que sacaban. Y por eso se llama la Quinta Real. Fíjate cómo eso está sentado, son registros históricos de que es lo que es la contabilidad. Podríamos decir arcaica, pero pues no es arcaica, que nos da vestigios, nos da una realidad y nos da una constancia histórica de cómo pasaba. Y esto en un momento dado podemos hablar hasta de cifras que están asentadas en los archivos de la nación, en las diferentes bibliotecas tenemos la cuantificación de cuánto dinero se movió y también está en las Real Hacienda Española el antecedente de cómo recaudar en todo lo que viene siendo América. Entonces, eso demuestra que nuestra contabilidad sí deja bases, información como para identificar los sucesos económicos y financieros y las transacciones que se van dando. ¿Algo querías comentar? Sí, y en el caso, ya en digamos que en esta época, ¿cuál es el primer colegio, escuela que se funda para estudiar contabilidad? Me adelanto por tu pregunta. El Instituto Comercial, antecedente de la ESCA, pero ahorita llego allá, Del, ahorita llego allá.
Dame Antecedente de ventaja. la ESCA. No, lo digo por todos los amigos que se están conectando El de la instituto ESCA. como Ojalá nos puedan mandar un saludo, que ahorita vamos a retomar también la Escuela Superior de Comercio y Administración, en este que se caso. llamaba Instituto Comercial cuando nace, Ok. ¿ok? Y pido por favor que nos imaginemos en 1821, cuando en el Reglamento de Instrucción Pública, en sus artículos 137 y 152, se señalan las escuelas especiales denominadas politécnicas. Ok. O sea, la palabra politécnico no nace en el 36 con el politécnico ni con todo. Nace en 1821 de acuerdo al Reglamento de Instrucción Pública en su artículo 136 y 152, donde se señala la creación de las escuelas especiales denominadas politécnicas, que eran la preparatoria para artillería, para ingeniería en minas, construcción naval, asimismo para escuelas de comercio y de nobles artes. Qué bueno que lo dejas ahorita establecido porque es algo que pensaría la gente que el Politécnico nace en el año que existe en 1936 en el caso del gobierno de Lázaro Cárdenas. Pero no, ya la palabra utilizada ya había sido desde muy atrás. En el reglamento de instrucción pública, en el 137 y 152 de sus artículos. A raíz de eso, pues con todo el rollo que tú quieras y con todas las cuestiones históricas, conflictos bélicos, no me lo salto porque ya sería hablar de otro tema, Sí. nos vamos a ir a 1845, precisamente el 6 de octubre de 1845, cuando nace el Instituto Comercial, por el decreto que ya estaba del 30 de septiembre del mismo año de 1845 en el Diario de Gobierno de la República Mexicana, ahora conocido como Diario Oficial. Okay. Y nace el Instituto Comercial, el nombre inicial de nuestra gloriosa escuela para los que somos egresados de la ESCA. Gracias, maestro. Ajá. ¿Dónde estaba? Pues fíjate que se ubicaba en la calle del Ángel número 5. ¿Dónde crees que era la calle Ángel número 5? Donde es ahora Isabela la Católica. Ok. ¿Qué se impartía? Lo bello que era en aquel entonces, algo que aparentemente ahorita sería absurdo, pero que era fundamental, y ahora tú ves que hay gente que ni redactar sabe, se llamaba, había tres materias: la perfección de la escritura y la tenería de libros mediante la aritmética comercial y la contabilidad en partida simple y doble. Y ya sé que ahí puede salir la pregunta: ¿y cuál es la partida simple? Cuando siempre hablamos de la De la partida partida doble. doble. Uh-huh. La partida simple simplemente no es la causa y el efecto, es el ingreso y el egreso. Es una cuestión lineal. Sumo, resto. No está la causa y el efecto, está la entrada y la salida. Esa es la partida simple, así de sencillo. Un libro de ingresos y egresos es una partida simple, porque no estás reflejando la consecuencia que da el ingreso o la consecuencia que da el egreso. Una vez que lo haces, entonces ya es teoría de la partida doble, porque es la causa y efecto. Y en la partida simple no hay causa y efecto, es el ingreso y la salida. Es lineal. Y entonces esa es la partida simple. Y la tercera materia que se daba era inglés y francés. ¿Qué te parece? Ok. Fíjate, cómo nace todo este asunto de nuestra historia, de esta carrera. Y digo, perdón la emoción, pero pues bueno, pues tenemos esta formación, independientemente que soy abogado y que conozco la historia desde las 12 tablas de griegas para el derecho romano, precursor de su romano, pero ahorita estamos hablando de una carrera preciosa, a la que amo mucho y de la que, como decía mi maestro Fernando López Cruz en plan de broma, decía: ¿acaso hay otra? Y no lo quiero hacer extensivo porque se puede interpretar mal, simplemente es una broma de un gran maestro, Fernando López Cruz, gran antecedente de maestro de la ESCA. Pero en fin, vámonos a las fechas. Digo, al final de cuentas, en mi plática contigo, pues tengo que hacer simplemente una bella semblanza, pero quiero, ojalá y les transmita la curiosidad de confirmar lo que yo estoy diciendo y ampliar la información. Los libros, sí hay pocos, pero no son tan fáciles, pero la información existe y buscándole, pues la encontraremos. Quien tenga interés le podré dar la bibliografía,
en los antecedentes y de donde pueden, digamos que abastecerse de mayor información. Pues nos vamos al año 1863, cuando por cuestiones bélicas se cerró la ESCA y volvió a abrirse, pero ahora ya se llamó Escuela Especial de Comercio y estaba ubicada en la calle Don Juan Manuel número 22. ¿Dónde ¿Dónde? crees? Ahora es la República de Uruguay. Ok. A 3 cuadras de la anterior. Uh-huh. Cambió y hubo cambios, estuve en el hospital de terrenos y un montonal, finalmente duró 50 años después en la calle de Emilio Donde número 1, en lo que se conoció en el edificio de la Mariscala, pero bueno, no me voy tanto a esas cuestiones, sino que vamos evolucionando para entender cómo va la cosa. Después toma el nombre de Escuela Nacional de Comercio, finalmente después Escuela de Comercio y Administración, y el último nombre es la Escuela Superior de Comercio y Administración, ESCA, como lo conocemos. Y ahí nos vamos a recordar que el primer examen profesional de contador de comercio, pero quiero aclarar, examen profesional de contador de comercio, pero se daba un diploma. Uh-huh. Ok. Porque más adelante vamos a hablar de título. A ver, bien. Entonces el contador en ese entonces no era, obviamente, lo que es hoy con el título profesional, sino más bien era un auxiliar dentro de la administración comercial. No, no le llamemos auxiliar, era un profesional, pero que no estaba reconocido, digamos, por el despacho de educación pública, Ok. que ahora sería Secretaría de Educación Pública, sino era una de tantas oficios profesionales que tenían una necesidad de especialización y que se reconocían por el gobierno, pero tenían la calidad De de oficios. diplomas. Todavía no estaba instituido el artículo 5 constitucional como lo conocemos ahora. Ok. Entonces era un diploma en el cual el 25 de mayo de 1907, don Fernando Díez Barroso, con su tesis Banco Hipotecario, se gradúa de contador de comercio. Así se llamaba, contador de comercio. Y el siguiente año, la primera mujer que también se titula con vamos a decir no titulación, se hace su examen profesional, es María de Guerrero con la tesis Seguros, los seguros. Con eso se hizo su presentación de su examen. Y en ese mismo año, 1908, ya una vez que tuvo su diploma, y con el diploma era reconocido ante el gobierno la acción del desarrollo profesional de la contaduría pública como contador del comercio, que surge el primer despacho de contadores, que era don Fernando Díez Barroso y Emilio Velo, hicieron su primer despacho en México de contadores públicos mexicanos. De ahí me voy a ir a 3 años para mencionar los 3 primeros personajes que posteriormente en otro tema que algún día me invites a platicar cuando hablemos de los Big Four y todos los demás, pues que Claro. absorben a los grandes despachos que lo generaron estos 3 personajes que también reciben o se gradúan como contadores de comercio. En 1910, Roberto Casas Alatriste, en 1915 Tomás Pilchis y en 1917 Rafael Mancera. Y Ok. obviamente fueron los grandes maestros de auditoría que después fueron absorbidos o que vendieron o se incorporaron o se asociaron A a los las Big grandes Four. Befores. Eso lo hablaría en otro tema porque eso tiene mucha controversia, mucha polémica y a lo mejor hasta yo pierdo la objetividad con la pasión que esto representa, esta fusión. Tendría yo que analizarlo y ya lo veríamos en otro programa, pero es importante mencionar estos personajes porque generaron los despachos de auditoría, pues que duraron muchos años hasta que se unieron o se fusionaron, como quieras llamarle, con los Big Four. Y de ahí nos vamos, en ese mismo año en que Rafael Mancera en 1917 se titula, pues también surge la Asociación de Contadores Titulados. No es el IMCP, es una asociación de contadores titulados, precursora de lo que viene siendo el IMCP, pero hasta ahí quedó.
En 1922, ya calmándose las situaciones bélicas de la revolución, la ESCA depende del despacho de educación pública. O sea, ya va dando el primer paso a una, digamos, a una estructura sólida, a un reconocimiento superoficial cuando se convierte directamente de lo que es la educación, el despacho de educación pública, lo que ahora sería la SEP. Por lo tanto, de ahí se empieza a desenvolver la infraestructura orgánica, digamos, se institucionaliza nuestra profesión. A partir de ahí, podemos decir que se institucionaliza. Y el siguiente año, en 1923, se crea el Instituto de Contadores Públicos Titulados de México, que ese sí es el IMCP, pero así se llamó cuando se crea en el año de 1900. Es el antecedente de ellos. Son ellos, pero así se llamaban al principio. Y en 1925, ya con todo esto estructurado, se expide el primer título de contador por la Secretaría de Estado y Despacho de Educación Pública. Y de ahí lo rivalidan Fernando Díaz Barroso, María Guerrero ya no lo alcanza, creo que fallece antes, y otros personajes que dan. Sin embargo, pues ahí se empieza a rivalidar un poquito el título de contador de comercio a ya casi, y digo casi, como contador público titulado. Contador público titulado. Ok. En 1927, también por lo que representa, se titula Alejandro Prieto, que sabemos que es su hijo actualmente rige y era el creador o socio principal y dueño de la Escuela Bancaria y Comercial. Don Alejandro Prieto. Bueno, entonces por eso lo menciono, porque en ese año se titula. Y ya en 1929, donde surgen muchas cosas curiosas, como la autonomía de la UNAM, deja de ser Universidad Nacional Mexicana, Universidad Autónoma Nacional y todo lo demás, toda la autonomía. Bueno, pues en 29 se titula ya como el primer título ya a una mujer, a la contadora Refugio Román, y se constituye en ese apoyo, ese impacto que tuvo la autonomía de la UNAM, hace que se fusione y se cree la Facultad de Comercio y Administración de la UNAM, pero esa Facultad de Comercio y Administración se llama así porque casi se une la ESCA, por eso el conflicto que a veces decimos de la UNAM y Poli en materia de contabilidad no debe de existir, son nuestros primos hermanos. Claro. Esas ideas a veces de Poli UNAM, pues quién sabe en las demás profesiones, pero en la contaduría pública somos primos hermanos. Se fusiona la ESCA para ayudar a que se a la creación de la facultad de Comercio y Administración de la UNAM. Y así dura, así con todos los maestros de la ESCA, crean la facultad y son los maestros de la facultad de la UNAM. Y así pasa hasta que en 1936 la ESCA, por todas las situaciones y acciones que tuvo el presidente Lázaro Cárdenas, pasa a ser parte, se desvincula directamente de la SEP y de la parte que está involucrada en la UNAM y pasa a ser parte del Instituto Politécnico Nacional. Y así se va conformando. Entonces venimos como una hermandad Pumas Poli. Eso lo quiero decir porque siempre me da tristeza cuando dicen yo soy de licenciado de contador de la UNAM y tú eres de la ESCA y todo. No debe haber conflictos, somos primos, hermanos. Somos las grandes organizaciones que hemos puesto en alto a nivel mundial la contaduría pública. Una pregunta, Vicente. Regularmente el licenciado en contaduría es egresado de la facultad. Ejemplo, el contador público es egresado del Instituto Politécnico Nacional. Pero ¿por qué esa diferenciación entre contador público y licenciado, el agregar el licenciado? Adelantaste, ahí voy con el tiempo. Ahorita voy, ahí voy para allá. Fue una cuestión de estructura. Y vas a verlo porque ahorita lo voy a mencionar. Nada más déjame llegar. Ahí vamos a eso, porque sí, hay una razón nada más de semántica, no tiene otra cuestión en particular. Fíjate que ya siendo parte de la ESCA del Poli, en 1949 se crea el Colegio de Contadores Públicos de México, que actualmente ya sabemos que está en Tabachines número 44, allá por
Santa Fe y todas esas zonas tan inhóspitas por allá que es difícil llegar, se funda el Colegio de Contadores Públicos de México. Y en el 51 toma más fuerza cuando se fusiona con el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, con el propio colegio. Entonces en el 51 como que se estructura muy en una forma enorme y por consiguiente apoyan para que en el 55 el Instituto de Contadores Públicos titulados cambia al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En el 55 el IMCP toma su nombre que actualmente tiene, Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y de ahí ya con estructurada la ESCA, estructurada toda esta facultad de contaduría y administración de la UNAM, y conste que digo facultad de contaduría y administración de la UNAM, y junto con el IMCP empieza a generarse las infraestructuras. Y en el 59 se crea la ANFECA, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contabilidad y Administración, al igual también la autoridad hacendaria, o sea, lo que es ahora Secretaría de Hacienda y Público, crea también lo que ahora conocemos con AGAF, donde nos registramos los que vamos a dictaminar para efectos fiscales, que ahorita AGAF se llama Auditoría General de Administración Fiscal Federal. Se ¿Cuándo es la crea fecha de creación? en 1959, el mes y el día no me lo traigo ahorita en la mente, Ok. fue en el 59 junto con ANFECA. Digo, las fechas precisas, créeme que las tengo registradas, pero si me pongo a dar día, hora y minuto, se me va el avión. Pero fue en el 59 cuando se crea la ANFECA y la GAF. Y de ahí nos vamos al 64, precisamente como ya está instituido el MCP, la ANFECA y la GAF y todo, y se dice que para ser contador, pues tienes que titularte. O eres titulado o no eres contador. Entonces en el 64 deja de ser CPT, o sea, contador público titulado, y pasa a ser simplemente contador público. Ahora, con todas las reformas fiscales, debemos de decir que volvemos a ser CPT, pero no contador público titulado, sino ahora CPT es cobrar por todo, porque okay, ya, aunque la verdad ya se ha vuelto más complejo eso, pero en realidad la profesión ahora es contador público, porque o eres o no lo eres contador, eso se decretó en 1964. Y esto se va perfeccionando, digo, nuestra disciplina, nuestra ciencia, nuestra técnica, la perspectiva contable no es de ahorita para adelante. La perspectiva es una evolución que viene con los años al mundo actual. Y en 1968, pues nace o empiezan a emitirse los boletines de los principios de contabilidad. Ahora, las normas de información financiera. Hasta ahí me gustaría hacer una pausa para la gente que nos está viendo y comentarles que el maestro nos ha dicho que podemos regalar 2 de sus cursos de contratos como soporte fiscal. El último curso que dio con nosotros, que es un curso grabado que ya tenemos, contratos como soporte fiscal. Solo un poco, Vicente, ¿qué vemos en este curso para que las personas vean si realmente les es útil? Y al final les vamos a hacer una pregunta para que nos manden un mensaje vía inbox a la fanpage de Census Capacitación, de favor. Pero platícanos un poco, Vicente, ¿qué vimos en este curso? Mira, los cursos de contratos como soporte fiscal, el principal objetivo es adicionar a lo que es el mundo jurídico normal de los contratos, el efecto fiscal, o sea, tomar en cuenta el artículo 69B de operaciones inexistentes, que no caigamos en ser facturas apócrifas o en operaciones que no existan, reflejar en los contratos la estricta indispensabilidad de los gastos, la razón de negocios, precisamente para darle materialidad a los actos jurídicos que realizan todos los entes económicos, respaldar con todos los documentos que sean posibles los actos jurídicos para que la autoridad no considere que sean operaciones inexistentes. Es darle el efecto fiscal al mundo de los contratos, que sabemos que es un mundo mercantil y que es un mundo civil. A esos dos mundos le vamos a incorporar lo que es el aspecto fiscal. Esa es la esencia misma por la cual damos ese curso. Bien, a la gente que nos está viendo en ese momento, mande por favor un mensaje, en este caso,
Y por favor, hasta el final de toda esta charla con Vicente, nos hará la pregunta para que ustedes manden vía inbox con su nombre, con su correo electrónico y su teléfono, nos envíen un mensaje y bien, hasta el final de esta charla va a hacer la pregunta el maestro Vicente Ortiz Justiz sobre, bien, el tema que estamos viendo ahorita, que es la historia de la contabilidad en México y bueno, pues, a nivel también internacional como lo hablaste. Regresamos a lo que estabas platicando. Bien, ¿qué te parece si nos vamos a 1972? Cuando, fíjate, con todo un conflicto digamos, del mundo sajón, y hablo sajón porque abarcamos estadounidenses, ingleses y demás, con un querer influenciar o imponerse en la contaduría pública mexicana, pues hubo ciertas ahí que sería otro tema tratar ya de analizar polémica en cuanto al conflicto de la contaduría pública ante los despachos extranjeros. Pero pues, como dicen, nos defendemos como gatos boca arriba y en 1972, específicamente el 16 de septiembre de 1972, en una llamada que le hicieron en el programa del Canal 2 a Jacobo Zabludowski, en su programa de noticias en ese respectivo canal, desde Sydney, Australia, el contador público José Antonio Fernández Arena y el contador Jaime Vladimir Jiménez anuncian la creación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, teniendo como marco la Conferencia Mundial de la Contaduría Pública que se desarrolló en Sydney. Desde ahí avisaron, se separan del Colegio de Contadores Públicos, se separan del IMCP, un gran grupo de contadores, y anuncian la creación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de la Ciudad de México, que tú sabes que actualmente se ubican en las calles de Esperanza. Correcto. Así nace, fíjate, con una llamada telefónica para que se diera la noticia en México en 1972, interrumpiendo como una llamada de última noticia en el programa de Jacobo Zabludowski en el Canal 2, ese 16 de septiembre, en plena cuestiones militares, de desfile y de festejos de independencia y todo, recibe una llamada a Jacobo y la pasa al aire. Y te lo juro que yo estuve presente, bueno, no en el foro, sino en la televisión, en aquellos años, ya empiezo a confesar mi antigüedad, y, y yo escucho esa llamada, yo escucho ese mensaje de ese programa en 1972, sin entenderlo bien porque estaba muy chico, pero sí me acuerdo precisamente de esa situación. Y por ahí tengo el periódico también, cuando posteriormente se anuncia. Fíjate nada más. Sí. Bien, pues son cositas ahí que son, digamos, curiosas, ¿no? O sea, al final de cuentas, nos vamos a cuestiones increíbles. Y que me supongo que muchos de los que están viendo y que pertenecen a ese colegio, algunas veces hasta lo ignoran, ¿no? Sí, 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 lo ignoran, porque pues son cosas que pasaron y que vienen de fricciones, llamémosle políticas, llamémoslos intereses encontrados, o sea, hay muchos factores, como más adelante te voy a platicar de otro antecedente, pero bueno, déjame decirte que el siguiente año, en 1973, la UNAM cambia la carrera de contador público a licenciado Ok. en contaduría. ¿Por qué razón? Porque antes era Facultad de Comercio y Administración, y en ese momento, como ya había pasado la ESCA, había salido ya como infraestructura, al haber apoyado a la facultad a instituirse, se separa ya una vez instituida y pasa a ser al Politécnico. La UNAM queda ya como una facultad sin el apoyo de la ESCA. Entonces dijo, pues ya no conservo el nombre de la carrera ni tampoco de la facultad, y entonces dijo, la Facultad de Comercio y Administración pasa a ser Facultad de Contaduría y Administración, y entonces cambian de la carrera de contador público a licenciado en contaduría, porque manejaban el nivel de licenciatura en toda la UNAM, era una estructura, y si todo tenía licenciatura, maestría y doctorado, pues tenían que llamarse licenciados por default, y nada más licenciados en contaduría. Le quitaron lo de administración para separarlo, como consecuencia de que la ESCA se separa de la facultad. De ahí viene el cambio de nombre.
Así de sencillo, esa fue la causa. Ok. Para que veas cómo son las cosas, cómo se va dando en el tiempo y cosas que, bueno, yo le agradezco a la vida por la época en que pues vine a este mundo y pues me tocó de alguna manera, a veces muy directa, a veces indirecta, pues no nada más verlo en los libros, sino que estuvimos al conocimiento vivo y directo de estos acontecimientos. Y antes de seguir, porque seguramente te voy a hacer esta pregunta, porque muchos lo han dicho, la carrera de contador público, algunos han dicho deja de existir, otros mencionan hay una evolución, otros más mencionan que hay que ir hacia otras ramas, como podría ser el derecho, en tu caso, que también estudiaste. eh, y al final vamos a hacer también esta pregunta que seguramente mucha gente se está haciendo, Ujú. si es bueno seguir estudiando contaduría pública, ya no, ¿qué va a pasar? Los avances tecnológicos en tecnologías de la información, la llegada de un comprobante fiscal 3.3, de una contabilidad electrónica, como le llaman, ¿hacia dónde vamos? Mira, al final te voy a dar una conclusión, pero déjame decirte algo. Cuando decían una frase, decían, ya no se va a necesitar un contador, yo digo que ya no se va a necesitar un contador, o se van a necesitar como 20. La contaduría pública jamás, jamás en la vida va a desaparecer. Evoluciona, y ese sería otro tema, porque la carrera, partiendo de una pluma, de un escribano, de un libro físico, a una computadora con impresión en papel de puntos, a un Lotus, a un Excel y a los mecanismos tecnológicos, pues es una adecuación de la profesión al mundo que se le va adicionando, se incorpora. ¿Quién se incorpora? El mundo, la contaduría, el mundo. Pues es que todos nos incorporamos en forma conjunta a la base tecnológica. Claro. Pero si bien es cierto que existen declaraciones predeterminadas y todo, pero es que el contador no es pagador de impuestos. La contaduría pública no nace por los impuestos. Los impuestos eran una especialidad. La contabilidad era una profesión que hace productivo a los entes económicos. La estructura base de nuestra profesión es costos, como en derecho la estructura básica es el civil. Entonces son dos profesiones que tienen una estructura básica que de ahí se desprenden una serie de mecanismos para coadyuvar a los entes económicos estén completamente informados y nos auxiliamos de la tecnología, no la tecnología se auxilia de nosotros. Nosotros nos auxiliamos de la tecnología, jamás van a pensar por nosotros. El problema somos nosotros, que si dejamos de ser productivos, nos convertimos en cajeros del SAT, nos convertimos en preocupados por eso, de ser un escudo, porque sí hay el empresario que nos ha encasillado. Yo mi negocio lo manejo, a ti te tengo nada más para que me defiendas al fisco, como un escudo contra la autoridad, como si fuéramos carne de cañón, cuando en realidad nuestra función no es ser carne de cañón, nuestra función es hacer productiva a las empresas para que las empresas ni siquiera les duela pagar los impuestos. Sé que no hemos llegado al final de todo esto, sin embargo, diste en algo. ¿Por qué en el paso de la historia nos fuimos encasillando en ser pagadores de impuestos? Y creo que no eres la primera persona que se lo pregunto, se lo pregunté anteriormente a Martín Rojas y bueno, a muchos de los que han estado aquí. ¿Por qué nos volvimos así? Fíjate que hay que ser honestos, y no lo digo yo, lo dijeron los grandes maestros de la ESE, que no sabemos realmente en qué momento nos perdimos, donde buscamos encasillarnos. Podemos poner mil pretextos, decir que ser independientes solamente por los impuestos, es que eso deja más, ese es dinero rápido para cobrar. Podemos ponerla mil excusas si quieras, pero cualquiera que digamos solo es una parte de un todo en el cual como profesionistas dejamos que los entes económicos se olvidaran de todo lo que les podemos aportar, de todo lo que somos realmente como profesionistas, un brazo derecho, un brazo izquierdo, y somos el alma de las decisiones de las empresas y de los entes, y nos olvidamos y dejamos que nos marginaran a eso, a ser un
una persona en que te mando mis papeles y paga los impuestos y ve cómo le haces porque no quiero pagar mucho, Claro. etcétera, etcétera. Pero eso no es más que una deficiencia social que se ha llevado y se ha sumado a la idiosincrasia del profesionista en forma indebida. ¿En qué momento nos perdimos? Créeme, todavía lo sigo investigando. Bueno, La pues no te verdad. quito en dónde nos quedamos. Entonces, Bueno, ya me quedó claro el por qué licenciado en contaduría y por qué contador público con base en esa escisión que se hicieron uh-huh, entre la Escuela Superior de Comercio y Administración hacia el Politécnico y bueno, la facultad como ya en la Universidad Nacional Autónoma de México. exactamente. Pues fíjate que en el 77 el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por esa necesidad de unificar, toma el carácter de organismo de federación. Ya no es nada más un instituto que afilia a uno que otro a Ventana, que eran los colegios, sino se le reconoce como una federación. Si más no me equivoco, anda por 80 colegios, 80 y tantos colegios ahorita o más, ya no me acuerdo la verdad, pero no quiero mentir, pero ya tiene una bola de colegios afiliados al instituto como federación. Y más adelante vamos a encontrar otra vez otro conflicto con el cual se generan otros organismos. Pero en el 77 fue reconocido el IMCP como un organismo de federación. Ok. Vienen creándose y generándose las instituciones y en 1980 surge el INCOPSE, que es el Instituto Nacional de Contadores Públicos al servicio del Estado. Wow. Empiezan a generarse infraestructuras porque esta profesión empieza a crecer, que el del INCOPSE se desprende la Comescol y muchas cosas otras más que ya te iré comentar. Pero pues, para resumir la semblanza nos vamos al 1992 entre que el IMCP, bueno, antes del 92 sucede otro fenómeno. Eso precisamente, esa infraestructura, el peso de las firmas extranjeras, el que atribuyen a monopolios y cosas que no me quiero entrar en la polémica porque ahorita solo estoy dando semblanza, se genera una separación de un grupo de profesionistas de la contaduría pública y dicen, ok, IMCP es federado, pero casi se está yendo al mundo sajón, a las firmas A internacionales. ¿Y los qué pasa Bifors. con la contaduría pública mexicana? Y por eso surge el 26 de octubre de 1986 la Federación Nacional de la Asociación de Colegios de Contadores Públicos, el BC 26 de octubre de 1986, con su lema, por una contaduría nacionalista. Del cual Y fuiste opositor, presidente en 2014. no, esta es federación, yo Ah, fui perdón, presidente perdón. del colegio. Ok. Esta es una federación, que así como el instituto tiene 80 y tantos colegios, esta federación originalmente tenía 20 y tantos colegios. Ah. Pero después, de alguna manera, va creciendo esta federación y ahorita a la postre tiene 53, mientras los que son del instituto se llaman colegios, esta federación se llama Asociación Asociaciones. de Asociaciones, nada más para diferenciar, por eso el código dice, pues deberán certificarse en colegios y asociaciones con registro de idoneidad, así lo marca el código, porque unos son asociaciones, las de una federación, y las otras se le llama colegio. Surge en el 86 con esta dichosa federación. Bien, bueno, ese es el antecedente, ya no nos metemos en eso, ya sería otro tema Sí, más amplio. más escabroso y conflictivo, pero bueno, ahí va, 1986 se crea una federación. A otra federación a la cual perteneció la Academia Fiscal Mexicana, a la que te referías, que yo fui presidente de la Academia Fiscal Mexicana, que es uno de los 5 colegios del Distrito Federal. Pero bueno, ya ese es otro rollo. Bien, pues en 1992 el IMCP logra ser reelegido y sustentado como parte del Consejo Directivo del IFAC, que es la Federación Internacional de Contaduría Pública. A la fecha tiene un peso impresionante, liderea al IFAC y tiene un peso con las normas internacionales de información financiera. Por eso la homogeneización que tenemos ahorita, las NIF con las NIF, es un peso importante de nosotros. No creas que esas normas
son netamente un atributo norteamericano o sajón. Realmente es México con una influencia enorme en el IFAC. Okay. El siguiente año, en 1993, es cuando se declara el Día del Contador Público, el 25 de mayo, precisamente recordando el examen de don Fernando Díaz Barroso. Este 94 es, digamos que pues, viene la famosa crisis que ya hablamos, México ingresa a la OCDE y también México firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, ese año sí tuvo como que un impacto importante en nuestro país y bueno, pues los organismos profesionales pues no quedamos atrás, tuvimos que ser parte de ello y pues se tuvieron que ir perfeccionando las instituciones al grado que en 1996 surge dentro de la propia ANFECA un consejo de certificación de enseñanza de la contaduría pública que se llama CASECA, con Enrique Álvaro Lira, que es su presidente y actual y gran amigo mío, vigente desde ese entonces y pues sigue ahí, o sea, ya se eternizó nuestro amigo y que bueno, porque ha hecho una labor enorme ahí en CASECA, que es el Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Contaduría Pública. Y bien, pues, entre eso y eso, pues en 1998 inicia la certificación, donde el Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Contaduría otorga reconocimiento del proceso de certificación al IMCP. Fíjate el peso enorme que tiene el IMCP a raíz del IFAC, hasta el COMPIT, se llama COMPIT, y genera ese reconocimiento al IMCP. Y por lo tanto, el IMCP colabora para cuando hemos hablado ya en los cursos de lo que es el gobierno corporativo y todo ese rollo. En 1999, el siguiente año, también se da a conocer el Código de Mejoras Prácticas Corporativas, en la cual influye mucho el Comité Mexicano para la Práctica Internacional y obviamente con las manos y opinión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Fíjate cómo, ya estamos casi terminando en lo esencial de la semblanza que te platico, pero son todos estos detalles que se van sumando, amigo. En lo esencial. Lo esencial. Sí, ya, si nos metemos a lo escabroso, híjole, no acabamos, te lo juro que no acabamos. Pues mira, siguen conectada la gente, entonces tú no te preocupes, siguen escuchándonos, entonces si quieres amanecer, no tenemos problemas de eso. Aquí nos amanecemos. Total, esto me apasiona porque, bueno, no me meto en lío, simplemente transmito hechos reales, acontecimientos en los años que te platico, y bueno, pues ahí seguimos, ¿no? En el 2004, pues ya se creó el CENIF, que es el que absorbe lo que hacía el IMCP con los principios para crear las normas de información financiera, y de ahí en adelante empiezan ciertos conflictos como que en el 2005 la SEP se saca de la manga el reconocimiento de idoneidad para la certificación profesional y en el 2007 se hace obligatorio, pero ya estaba desde el 2002, por eso del 2002 al 2007 se considera la época de la cláusula del abuelo. Okay. Porque una época en que era un periodo en que se le reconocía al profesionista que por su trayectoria se podía certificar, tenía nada más que acreditar experiencia y todo y no tenía que hacer el examen de certificación. Quien aprovechó la cláusula del abuelo lo aprovechó, quien no, llegado 2007 y no lo hiciste, entonces ya tenías que hacer un examen que obviamente tenía que ser un tercero desinteresado para que no hubiera conflicto de intereses. Y ya sabemos que el principal examinador es el Ceneval. Sí. Y ya, si pasabas, le decía al colegio al que pertenecías que si pasaste, sí que podía emitirte el certificado. Muchos que cometimos el acierto, el error de oponernos en esa causa del abuelo, pues finalmente éramos muy pocos contra el mundo. Y pues en el 2007 ahí me tienes en Córdoba, Veracruz, de 2 días seguidos haciendo mi examen de certificación para poderme certificar con un calor de los 1000 infiernos, en short y todo, y sudando la gota gorda y más el examen que era de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde un día y el otro de las 9 a las 6, 7 materias, más de opción de confusión múltiple de más 2000 preguntas. Y así me fue en 2007 por andarme peleando y no haber entrado en lo que era la cláusula de la muerte. Ahora bien,
te acabas de saltar desde 1997 hasta el 2000, prácticamente 7, bueno, y todo lo que vas diciendo ahorita. Sin Ujú. embargo, quisiera decirle a los amigos, ¿cuándo se crea el SAT? El SAT que hoy conocemos. Mira, ¿Por qué es en ese recuerdo, trayecto? sí, fíjate que es que el SAT tuvo una evolución, porque antes todo era Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su primera subdivisión, administraciones que no se llamaban locales de recaudación, administraciones generales, y después se derramaba en oficinas federales de Hacienda. Era muy tremenda esa época, entonces se crea el sistema de administración tributaria para enfocar toda la labor que es el derecho fiscal, que eso abarca los empréstitos, explotación de los recursos y los tributos, los impuestos, y entonces saca exclusivamente la materia tributaria en un procedimiento que buscaba dos cosas: oficializar o profesionalizar a la autoridad y enfocarla en un área que se dedicara exclusivamente a la fiscalización, que es la creación del SAT. Y entonces desaparecen y empiezan a separarse, porque tan grave era esto que yo te puedo decir que cuando estaban las oficinas federales de Hacienda y una federal de Hacienda revisaba un contribuyente y le encontraba 20,000 pecados, pues a veces, desgraciadamente, en un país que se presta a malas maniobras, tú ibas con el director de la Oficina Federal de Hacienda, el presidente o como se llamara, no me acuerdo el nombre, le pagaban dinero y sacaban el expediente y se daban de alta nuevamente al siguiente día en la Federal de Hacienda. Entonces el control estaba directamente en la Oficina Federal de Hacienda. Y entonces cuando alguien evadía una auditoría, pues se cambiaba de domicilio y ya la libraba. Cosa que ahorita te cambias de domicilio, pues a nivel nacional. Ya Claro. donde vayas, ahí estás, ¿verdad? Eso es lo que se buscó, y entonces en esos años, desde 1996, andaba el proceso del SAT. Con precisión, entró en el 96, pero en funciones no me acuerdo si tardó 2 años, no cuánto tardó en entrar. Ahorita no tengo la fecha precisa, a lo mejor la tienes tú más presente que yo, que ya empezó a funcionar en su sistema de fiscalización. No me acuerdo ahorita en qué año fue, pero ya andábamos por ahí en esos años. Empezó un periodo de transición en que fueron quitando las federales de Hacienda, en que se llevó toda la administración local. En aquellos entonces, estoy hablando de 1980, 83, 84, que yo hacía gestiones, y cuando llegaba un problema a una administración local, es que era un problema grandísimo, grave, ya era de abogados. En Sí, aquellos entonces no nos fijábamos en el código, nos fijábamos nada más en las leyes impositivas. El código era exclusivo de los abogados y ya en conflictos en las regionales. Cuando ya cambia esto y años después ya empezamos a ver la separación del derecho sustantivo con el adjetivo, pues ya nos encontramos que en el 2005 el Código Fiscal de la Federación, en su título sexto, que es la materia contenciosa, se va a la ley contenciosa administrativa y solo se queda la parte sustantiva en el código, y ya nos involucramos más en esa área, pero todo ha sido la evolución en los procesos y en los litigios y en las situaciones que se fueron presentando conforme la autoridad fue derramándose o diseminando funciones, al grado de que llegamos pues a lo que ahorita estamos actualmente, en un área de fiscalización, otra revisión, otra jurídica, y pues lo complejo que cada día se está volviendo, ya no se diga ahorita con la tecnología. ¿qué te parece la parte tecnológica, Vicente, cuando tú traes toda esta historia y entonces llegan las tecnologías de la información, llega un CFDI 3.3, versión 3.2, etcétera, la intención desde el 2002 en la creación ya de un comprobante fiscal digital y después migrando a la digital por internet, y en algún momento hablaba o chateaba con en ese entonces Aristóteles Núñez, que era el jefe del SAT, y le mencionaba por qué la intención de traer a México, porque entiendo que trajeron esa parte de Chile, ¿no? ¿Por qué traer esta parte del comprobante fiscal digital? Lo que mencionaba él era, bueno, buscamos una real, en el momento, saber la parte de las transacciones, tanto inventarios, si estás dando un servicio, si estás cobrando, y también la parte de las devoluciones.
cómo se van a realizar las devoluciones de una manera más ágil, etcétera, etcétera. Y creo que muchos hemos confiado en la tecnología, que sin lugar a dudas, y ahorita lo vemos, amigos, que les está fallando la parte del envío, muchas de las veces de las declaraciones anuales de personas físicas, que no les van a regresar algún tipo de impuestos, que no les están reconociendo algunas retenciones, algunas deducciones, y bueno, ya se vuelve esta parte de estar enviando, pues todo aquello que conlleve la comprobación de que sí existen estas deducciones o inversiones. Bien, pero en tu caso, ¿cómo ves la tecnología cuando entró Mira, Vicente? es que ¿Cómo ha para, sido esta evolución? no, mira, te voy a platicar algo, porque esto de la tecnología no nada más es una adecuación al mundo moderno, es una necesidad. Déjame decirte algo. Cuando yo empezaba en el 77 a presentar declaraciones, sea en ceros o con pago, y yo trabajando como auxiliar, pues te daban, decíamos que en aquel entonces los contadores decíamos que cobrábamos por kilo de declaraciones, no había formato múltiple, era un papelito por declaración. Pero ese no era el problema de llevar 8 o 10 declaraciones por ente económico al mes, sino el problema es que tenías un despacho y había 50 clientes y había 30 y tantas oficinas federales de Hacienda en el DF, más las que hubiera en el Estado de México, y obviamente un despacho en la Ciudad de México. En aquel entonces tenía clientes en toda la ciudad y en parte de la zona metropolitana. Entonces era llevar dinero, llevar declaraciones y formarse en no sé cuántas filas de cuánta gente, peor que en una tortillería, para pagar y presentar las declaraciones en las oficinas federales de Hacienda. Y esto Se va para aquellos... pagaban en la oficina federal de Hacienda haciendo colas. Y entonces teníamos más mensajeros que contadores porque había que distribuirse en todas las oficinas y no estaban ni los ejes viales, mi rey, o Y, apenas estaban y alcanzar era imposible. y esto para aquellas personas que hoy se quejan de enviar las declaraciones, que no les sirve el sistema, que está fallando el SAT, nada más para que vean que el maestro en verdad sí la sufría, formándote detrás de todas estas personas. No, mira, era llenarlas a máquina y la famosa declaración de sueldos 90-91, 300 empleados a máquina, número RFC, número de Infonavit, número de todo, importe, el 1%, el 5%, el trabajo secretaría tremendo. Entonces, escribirlas a máquina, cargarte tu postal de declaraciones y andar como repartidor peor que Uber, en todas las oficinas federales de la Hacienda y llevando el dinero para pagarlas ahí en las cajas. Entonces, no era nada sencillo, era un desgaste enorme. Ir a pagar más que el cálculo era lo de menos. Pero, ¿qué pasaba con esas federales de Hacienda cuando empieza a desaparecer? Llegaba la información a los auditores a veces 3 o 4 años después que hacían una revisión física, Claro. veían alguna inconsistencia y cuando ya decidían o de alguna manera salía la emisión de la auditoría ya habían pasado 5 años y entonces la libraba a muchos contribuyentes. Entonces dijo la autoridad, ¿qué hago? Voy a crear un sistema de computación, un super servidor. En aquel entonces las computadoras que abarcaban toda una nave industrial para ponerse los puros servidores, pues aún así en lo que lo instalaba y lo instituía y el costo no era posible. Entonces al desaparecimiento o parte del desaparecer las federales de Hacienda, hubo una época de transición, las declaraciones en ceros iban a la Federal de Hacienda y las con pago se le asigna a los bancos que ya tenían servidores, que ya tenían infraestructura de computación para recibir los pagos. Pero luego, ¿qué pasaba? Las malas prácticas, los fraudes, son los que van originando que paguemos justos por pecadores. Aún así había un retraso ante la autoridad de 2 o 3 años. Cuando llegaba una autoridad a revisarte el pago de impuestos, veía una póliza, que tú hacías una póliza cheque por 50,000 pesos a un proveedor, cambiabas la póliza, hacías 50,000 pesos, metías una declaración con un sello bancario falso, llegaba la autoridad y veía que sí pagaba los impuestos. Claro, O era sea, más fácil. falsificaban los sellos bancarios. Entonces, eso fue la segunda etapa en que la autoridad dijo, por mi retraso, no tengo forma de verificar si ese sello bancario es auténtico o no, y así se le iba a muchos contribuyentes.
Entonces, rompieron un lapso de tiempo en que superaron eso cuando empezó a los bancos. Pero luego también, pues digo, los personajes defraudadores, los malintencionados, pues empezaron a acomodar contabilidades sacando de pólizas, cambiándole datos y ponían declaraciones, llegaba el auditor y veía la póliza, la declaración y el sello bancario, pues decías que era un pago de impuestos y no era así. Entonces, esas malas prácticas fueron las que fueron llevando a la búsqueda de la perfección en buscar que la información le llegara a la autoridad. Por eso es que si tú me dices cómo veo ahora el mundo digital, lo veo como una necesidad de tener información expedita a la autoridad para poder le alcance el tiempo de fiscalizar. En Por tiempo lo real. tanto, por lo tanto, para muchos pues, no nos hace gracia porque toda la problemática que vivimos, como acabas de mencionarlo, al presentar una declaración, el estar en el portal, yo que tengo la santa culpa que tu necesidad me afecte a mí. Entonces, nos ha costado a muchos que venimos de otra época, pues, saber que esta evolución no nada más es consecuencia de una progreso tecnológico, sino viene por una necesidad de información expedita de la autoridad para poder tener el tiempo suficiente de su periodo de fiscalización, no tanto porque se esté uniendo al mundo de la tecnología. Obviamente va aparejado, no podemos decir que no, pero pues su intención no era hacer tecnología avanzada, su intención es recaudar y que se le escape en el menor tiempo posible el contribuyente que evada, el defraudador y etcétera y etcétera. Y aún así, pues ya sabes que aún en la tecnología pues también suceden muchas cosas, pero es un proceso de evolución. Entonces, para mí, pues como persona tengo que ver que la tecnología es parte de la evolución de todo ser humano. Como contador público, pues nos adherimos, pero sabemos que no tengo que felicitarlos por ese progreso, porque es su necesidad, no la mía, no como contribuyente. Sí, mis paquetes de contabilidad me dan información, me facilitan la información, pero mi intención como persona es información para mi cliente y cumplir con la autoridad, pero no facilitarle la existencia. Ellos se la facilitan con la tecnología, pero nos afectan que luego tenemos, como ahorita en sus declaraciones predeterminadas, hay clientes que les está saliendo más retenciones que de las que tienen, a otros no le aparecen los retenidos, Claro. otros no les dejan meter y etcétera, etcétera. Ya para qué nos metemos en camisa de once varas. Un favor, amigo, ¿podrías mover un poco tu cámara para enfocarte de manera correcta? Porque de repente ¿Me perdí? se ha desenfocado. Ahora sí, ya. Ahí Bueno. exactamente, Bueno, estaba se enseñando ve mi bello. cuerpo, no lo demás. Sí, es correcto. Ok. Bueno, pues mira, o sea, es eso, pero no esta última parte que te digo es una opinión, pero una opinión personal basada en la historia. O sea, Antes la de historia, seguir y antes de que dime. sigas, me gustaría les dijeras a las personas que nos están viendo en ese momento la pregunta que les vas, bueno, o realizar la pregunta, mejor dicho, para que ganen esos dos lugares. Nos tienen que mandar un mensaje vía fanpage de Census Capacitación con su nombre, correo electrónico y teléfono para decirles si fueron ganadores. Mándenos de favor un inbox, denle a la página y manden en mensaje, ya sea por WhatsApp o ya sea en la fanpage, mencionando que están interesados en la siguiente pregunta que va a hacer el maestro Vicente, y con eso van a ganar este premio, que serían las dos grabaciones de los contratos como soporte fiscal. Bueno, pues la pregunta es muy sencilla para todos los que nos escucharon, a ver si pusieron atención. ¿Cómo era reconocido, con qué nombre era reconocido Fray Luca Bartolomeo Pacioli? ¿O cómo se le decía? ¿O cómo se le llamaba? Esa O- es la pregunta. ok, perfecto. Lo tuvimos en una parte de la charla, no me acuerdo en qué minuto, ¿no? Mándenos mensaje con la respuesta, sus datos, nombre, correo electrónico, teléfono para ganar estas dos grabaciones de el curso de contratos como soporte fiscal del maestro Vicente Ortiz Justiz. Y bueno, antes de seguir, Vicente, también mencionar sobre el diplomado que vamos a tener, el diplomado de impuestos, que vamos a tener prácticamente ya a partir de finales de mayo
hasta el mes de agosto, donde estarás en 3 módulos. Y bien, pues estarás en el módulo de gobierno corporativo, en el módulo de impuestos estatales, en este caso los que le competen a la Ciudad de México y Estado de México. ¿Qué nos podrías platicar que vamos a ver un poco en este diplomado, Vicente, en el cual vas a estar tú? Y bueno, vamos a estar una gran mayoría de los expositores de Census Capacitación. Bueno, pues mira, el de contratos, como lo comentamos, vamos a incorporar en todo lo que es en ámbito jurídico de los mismos, lo que es la razón de negocio, la estrictamente indispensabilidad para efectos de las deducciones, la razón de negocios, lo que es lo que motiva y le da la deducibilidad a cualquier erogación que hagan los entes económicos, los contribuyentes en general. Y en cuanto a las contribuciones, pues vamos a estudiar lo que es el impuesto predial, lo que es el impuesto al hospedaje, lo que es el impuesto que será de espectáculo, la tenencia vehicular, sobre todo el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el famoso ISAI, y todos los demás impuestos locales y algunas repercusiones que tienen en materia federal, como los convenios de colaboración entre federación y los gobiernos estatales. Hay un módulo nuevo que hemos implementado que es el de compliance. ¿Qué podrías Compliance, ya sabes. hablarnos? No, mira, compliance primero hay que explicarle a los que nos escuchan que es una composición sajona viene del derecho inglés, que es cumplir with, cumplir con, quiere decir cumplir con todo. Al cumplir con todo, el compliance se interpreta como tener el soporte y la verificación mediante un análisis de riesgo, una implantación del gobierno corporativo, una implantación del gobierno de control interno, con el propósito de darle materialidad al acto y hay una certeza jurídica, contable y fiscal para que sea veraz y confiable la información financiera a través de la emisión con todos los requisitos que implique el Código de Mejoras Prácticas Corporativas, los estados financieros y todos los informes de administración, y así, pues, en primera instancia, erradicar el maquillaje de la información financiera y dar certeza fiscal al contribuyente y evidentemente a la autoridad. Bueno, en este diplomado entonces va a estar con 4 módulos, los que vas a estar dando tú. Y bien, pues las personas que estén interesadas en también estar, ya sea en los módulos o en todo el diplomado, por favor, mándenos mensaje vía la fanpage de Census Capacitación. También, hago un paréntesis, Vicente, les tenemos que dar el regalo el día de hoy del curso de Agapes si respondían la pregunta que hacía el expositor Enrique Corona. Y para esto voy a pedir, Fanny, que te conectes y nos puedas mencionar si hubo ganador. ¿Qué pasó? Por favor. Sí, mira, ya checamos bien con el expositor, ya checamos la pregunta y la respuesta y sí tenemos una ganadora. Perfecto. ¿Puedes decirnos quién es la ganadora? Permíteme. La ganadora es Betsa González. Betsabeth González, felicidades. Y bueno, nos Muchas pondremos en felicidades. contacto contigo para, pues, darte esta parte del premio que será la entrada en el curso virtual del maestro Enrique Corona. Regresando y bueno, pues dando un poco de finalización a este programa que hoy sí nos extendimos bastante, 1 hora y media, creo que eres de los ponentes que con el que más hemos durado. Sin embargo, la gente ha estado conectada, la gente creo que ahí está feliz. Ojalá y te pueda mandar un saludo, que sí lo han hecho. Y ahorita voy a repasar por aquí algunos nombres que te mandaron saludo. Betsabe te mandó un saludo. Gracias. Cris González, dice el maestro Justice es de los mejores expositores que conozco. Carlos Alejandro González Pacheco, muy buena tarde, muy clara la exposición. Esteban Elizalde Mendoza, también te mandan saludos. María Flores, también te mandan saludos al maestro. Efraín Santiago dice que se estaba incorporando, espero que haya estado en toda la comunicación. Alejandra Lozano Muñoz, hola Alejandra, también estuvo con nosotros conectada, mi ex jefa en una empresa por ahí, refresquera ahí de jugos muy importante en México. Trátala bien, trátala bien. Sí, siempre. Janet Mariana Negrete dice, por favor, las bibliografías o los libros de los que hablaste, ojalá y nos puedas decir. Mira, pues es que por fortuna
aunque no hay mucha bibliografía, pero la tenemos oficialmente institucionalizada. Por ejemplo, tenemos el libro Los 100 años de la Contaduría Pública, emitido por el Colegio de Contadores Públicos. Otro libro que no me acuerdo, es un solo libro que tiene, que son creo que 35 años de la Asociación de Contadores Públicos del DF, que es otro libro. Tenemos también un libro de precisamente la historia de la contabilidad y antecedentes de Luca Pacioli. Y de ahí, pues, es información que he recopilado porque, pues, valga el concepto, pues tengo las editorial de las revistas desde que salió Editorial Pacla número 1, entonces he recopilado información de muchos lados, de muchas fuentes, pero yo creo que 3 fuentes principales son esos 3 libros que les menciono. Los pueden adquirir, uno en el Colegio de Contadores, otro en la Asociación de Contadores Públicos y otro en Editorial por Hermanos. Perfecto. Orpa también te manda saludos. Diego Serna, saludos colegas. Saludos Diego también. Lixa Saludos, Romero, Diego, un placer. saludos, excelente exposición. Pues bien, para dar un poco a la finalidad a esta charla que hemos tenido de amigos, Vicente, pues bien, ya nos comentaste, la carrera de contador público evoluciona, hay algunos que han dicho Mira, que quiero se vuelve. comentarte algo como finalidad. Tú sabes que, bueno, tengo otros programas masivos en la cual tuve el honor de entrevistar a Alejandro Ruelas, presidente de la Federación, el cual pues ha ido al IFAC, ha recorrido el mundo entero. Y la primera pregunta que yo le hice en una entrevista, a ver, la misma que tú me hiciste, ¿qué pasa con el futuro de la contaduría pública? Tú que has viajado por todo el mundo, que has estado ante diferentes presidentes de colegios de todo el mundo y que has dialogado con ellos, viendo toda la visualización de todos los personajes que de alguna manera tienen relevancia a nivel internacional dentro de la profesión. ¿Qué opinas? Si él me lo dijo muy acertadamente, no, la contaduría pública se fortalece, se adhiere a la tecnología, se adhiere al mundo y cada día nuestra toma de decisiones va a ser más importante en el mundo económico. Pero lo importante es que no nos encasillemos, que participemos en un campo de acción tan enorme que tenemos y que a veces se nos olvida, que esa es la parte de nuestra culpa, pero la profesión misma nos permite participar en un mundo en todas sus áreas. Y algunos de los profesionistas, me jacto yo de decirlo y creo que tú también, pues de alguna manera hemos estado en todas las áreas que a veces otras profesiones no pueden, pero que en Claro. realidad la contaduría pública tiene un amplio campo de acción en el cual nos da vida a la eternidad. Y el que diga que la contaduría pública está muriendo es que realmente no conoce la bendición de esta bella profesión. Y una última pregunta, porque esta creo que siempre hemos platicado ya en comida tú y yo. ¿Técnica o ciencia? La contabilidad. Mira, hay temas como la perspectiva contable, pero fíjate que las normas de internacionales de información financiera que dan una homogeneidad mundial nos permite con ello decir que esta profesión es una ciencia social, es una ciencia administrativa, es una ciencia económica que tiene unificadas sus normas, sus reglas y, ¿por qué no? También nos da la bendición de poder expresar criterios en cuanto a la interpretación, en cuanto a la toma de decisiones, pero es muy clara y muy concisa en la información que ofrece. Por eso es una ciencia. Gracias. Gracias, Vicente. Te tenemos en el primer número de la revista de Census Capacitación, con el mismo, de hecho, el mismo tema, historia de la contabilidad, si mal no recuerdo lo que nos enviaste. Y bueno, pues a disposición el próximo 15 de mayo. Y también mencionarles, trataremos de hacer seguramente algún programa el lunes 25 para celebrar el Día del Contador Público, que lamentablemente, pues, por obvias razones, no se puede celebrar de forma
como a lo mejor nosotros quisiéramos. Pero Nos bueno, vamos nos vamos a perder de la paella, pues, ¿qué te digo? ¿No? la tradicional paella del Colegio de Contadores Públicos y otras festividades de otros colegios que siempre se dan. Yo creo que también en la Academia Fiscal Mexicana, Colegio de Especialistas Fiscales, de la cual yo presido y sigo siendo parte del Consejo de Presidentes, pues también nos vamos a arrinconar en un abrazo fraternal virtual, porque pues, la situación actual es, como habíamos dicho cuando empezamos la plática, es totalmente ajena a todas nuestras experiencias que tenemos. Pues sí, ¿qué te puedo decir? A todas las personas que van a mandar el mensaje con la respuesta a la pregunta que hizo el contador Vicente Ortiz Justiz, por favor, nada más repítenos la pregunta. ¿Con qué otro nombre o como se le reconocía también a Fray Luca Bartolomeo Pacioli? Bien, para que ganen estos dos cursos que tenemos de contratos como soporte fiscal y ya grabados que nos dio el contador, abogado, maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, Vicente Ortiz Justiz. Bien, mándenos el mensaje a la fanpage para que se hagan los ganadores con el nombre, correo electrónico y teléfono de favor. Y bien, Vicente, pues algo más que quieras mencionar a esta charla tan amena y tan larga también bueno, de hecho ni la sentí, sin embargo, ahorita que volteé a ver el reloj, me sorprendió que nos lleváramos y que la gente esté conectada. Gracias a toda la gente que está conectada. Creo que hoy tuvimos un gran foro y aprecio que nos sigan, aprecio que tengan estas charlas de Census de noche. ¿Algo que quieras mencionar, Vicente, por favor? Pues mira, solamente mi petición a todos los que nos escuchan, que ojalá no se olviden y que le tomen toda la pasión y el cariño con lo que yo transmito y que la gran familia Census se haga más grande y que de alguna manera pues la aportación que su servidor les dé pues sea más que una aportación, una motivación a investigar, que todo lo que yo les he dicho tenga plena confianza, verifíquenlo. A mí me satisface mucho cuando dicen que es cierto, es lo que digo yo, que no es ninguna cuestión inventada, lo verifiquen y se apasionen, sobre todo ya que estamos hablando de la historia de la contabilidad, pues que se apasionen como yo, que quiero esta carrera de la cual ya llevo pues prácticamente 43 años trabajando en ella. Entonces díganme si no la quiero y los quiero a todos y que la gran familia Census se apasione igual, crezca y pues el que me invites a otros temas, a lo mejor más polémico, pero profundizar en algunos de los que ya, parte de los que ya tenemos y pues será un placer poder platicar y charlar con todos ustedes. Por Contigo en supuesto, como especial. siempre, es un placer escucharte, ya sea en esta vez virtual o a veces cuando tenemos la oportunidad de sentarnos en la mesa y disfrutar de alguna comida, etcétera, de un convivio que tengamos. Y bueno, para mí eres un gran amigo y siempre te lo he dicho. Por último, te manda ahí mensajes Enrique Corona, dice abrazo virtual al maestro Vicente Ortiz Justiz. Pues muchas gracias, Enrique. Es un honor que me hayas escuchado, gran maestro, un gran expositor y pues mi corazón y mi agradecimiento contigo, Enrique. Le habrá llegado ese mensaje a Enrique. Pues bien, por mi parte y por parte de Vicente, creo que el día de hoy fue todo. Les agradecemos el hecho de que se hayan conectado y seguramente, Vicente, estarás en muchos otros programas con nosotros, como has estado en muchos otros cursos en esta casa capacitadora, en esta familia que se llama Census Capacitación. Al contrario, gracias por invitarme y pues como siempre estoy a tus órdenes. Gracias, Vicente. Nos vemos el próximo martes con un programa y el próximo jueves. Hasta luego, Vicente, Claro que que sí. tengas excelente noche. Igualmente, Census de noche, perfecto. Hasta pronto. Cuídate mucho. Estamos en contacto. Gracias, amigos de las redes sociales. Nos despedimos y bueno, no se pierdan el próximo programa del día martes y jueves. Recuerden, tenemos transmisiones martes y los jueves. Hasta luego, que tengan excelente noche.